empresa, ¿cómo crees que se debería arrancar o comenzar, digamos, una transformación digital con lo que ello supone, ¿no? Que no solamente es aplicar tecnología, entiendo que la transformación va más allá, ¿no? de los activos digitales que una empresa pueda incorporar a sus productos o procesos. Yo creo que todo empieza por el talento. O sea, a mí hay una fórmula que me gusta mucho que es personas, talento, producto, tráfico y dinero, monetización. O sea, primero tienes a las personas, al talento, que te va a construir los productos que generen tracción, que te generan tráfico y que te generan el dinero, ¿no? Los ingresos. Muchas veces se intentan coger atajos, ¿no? Entonces, sí, pues si subcontrato el producto, pues ya no tengo que contratar a la gente y me lo hacen. O si me gasto dinero en marketing, pues ya tengo el tráfico y no tengo que tener ni producto ni gente. Entonces ya, uy, qué bien, entonces ya estoy más cerca de la monetización, ¿no? Pero esos son atajos que te pueden valer para pequeños esfuerzos de apoyo, pero no para estrategias estructuradas y fundamentales, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es invertir en talento, ¿no? Cuando se habla de transformaciones digitales, los primeros que se tienen que transformar son los equipos directivos, ¿no? Y ninguno de los que sabemos de esto hemos nacido sabiendo, pero nos hemos formado en ello, ¿no? Y desde esa formación pues hemos sido capaces de desarrollar un montón de cosas, ¿no? La primera transformación digital que tiene que suceder es la del talento, la de los equipos directivos, la de los mandos intermedios, la de la empresa en su totalidad, ¿no? Es una transformación digital fundamental. ¿Y qué es transformarse digitalmente uno mismo o transformar los talentos? Uno es entender lo que pasa, entender cómo afecta a tu modelo de negocio y luego ser capaz de desarrollar diferentes alternativas o tomar decisiones, ¿no? que puedan tener sentido, ¿no? Y a través de ahí el resto de la cadena de valor funciona, ¿no? Pero insisto que muchas veces veo cómo se quieren tomar atajos, ¿no? Subcontratando o haciendo campañas de marketing y al final son fuegos de artificio, ¿no? Entonces yo creo que además esto afecta a grandes empresas y a pequeñas empresas. Yo creo que no hay que transformarse digitalmente de repente creando un algoritmo de inteligencia artificial donde un robot te haga lo que tú haces, sino pequeñas eficiencias, ¿no? Eficiencias operativas que te ayudan a ahorrar costes o a vender un poco más o a dar un servicio distinto de mayor valor añadido. Estas apuestas hay que elegirlas muy bien, ¿no? Pero estos pequeños esfuerzos pueden ser críticos, ¿no? A la hora de construir una ventaja competitiva que te ayude a crear un valor que te permita ser relevante en el futuro, ¿no?